Todo comenzó una noche. Yo estaba aquí mismo en el rancho y algo se movía allá en la oscuridad. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Y si les gusta el contenido, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para seguir apoyando estas historias. Yo estuve viviendo en la Sierra de Zacatecas, allá por el lado de Valparaíso, más o menos en el 2018, cuando la cosa estaba medio difícil para conseguir trabajo fijo y uno agarraba lo que cayera. A mí me mandaron a un rancho que estaba bien metido en la sierra, a unas 2 horas de terracería desde la carretera federal, por un camino que apenas si parecía camino, pura piedra suelta y unos barrancos que si no conocías bien, ahí te quedabas. El patrón era un señor de la capital, un arquitecto que había comprado esas tierras más por capricho que porque le supiera al ganado. Tenía unas 100 vacas, cruza de charolais con cebú, animales muy ariscos porque casi no veían gente. Mi trabajo era sencillo pero pesado, o sea, estar al pendiente de los cercos, ver que las vacas no se pasaran para los ejidos vecinos, revisar los bebederos porque en tiempo de frío las mangueras se congelaban en la madrugada y amanecían reventadas. Y pues vacunar, errar cuando tocaba, lo normal en un rancho. Yo vivía solo en una casita de bloc con techo de lámina, ahí cerca de los corrales principales. No había luz eléctrica de comisión, nomás un panel solar chiquito que el arquitecto había mandado poner para cargar una batería de carro. Con eso me alcanzaba para prender un foco en la noche y cargar una radio de esas de pilas donde agarraba una estación de Fresnillo cuando no estaba nublado. La señal del celular era nula. Tenías que subirte a una loma que estaba como a media hora a caballo para que te llegara una rayita y poder mandar un mensaje de texto, y eso sí tenías suerte y el viento soplaba a favor. Así que la mayor parte del tiempo, el silencio ahí era absoluto. Pero un silencio pesado, de esos que te zumban en los oídos, donde nomás escuchas las chicharras en la tarde y el aire pegando en las láminas. A unos 300 metros de la casa, cruzando un arroyo que casi siempre estaba seco, había unas ruinas. Era una capilla vieja de adobe, de esas que quedaron de los tiempos de los cristeros, según me dijo un día el señor que me traía la pastura. Ya no tenía techo, pura pared de tierra cayéndose a pedazos por las lluvias, y la puerta era una hoja de madera gruesa, podrida de abajo, que siempre estaba atorada con la misma tierra y la maleza. Lo único que seguía medio entero era un arco de cantera en la entrada y arriba, atravesada en una viga de mezquite que ya se veía toda pandeada, una campana. No era una campana grande de iglesia, era más bien chica, verde por el óxido, sin lazo para jalarla. Se veía pesada. Yo a veces pasaba por ahí cuando iba a campear y la verdad no le prestaba atención. Era parte del paisaje, como los huizaches o las piedras. Nunca la escuché sonar en el día. Ni siquiera en esos meses de febrero cuando el viento de la sierra baja con una fuerza que te levanta los sombreros y te hace llorar los ojos por tanta tierra. La campana estaba tiesa, como soldada a la viga por los años y el sarro. La rutina en el rancho era tan igual todos los días que uno pierde la noción de qué día de la semana es. Te levantas a las 5, prendes la leña, pones el agua para el café, sales a echarle pastura a los caballos, ensillas y te vas. Así pasaron los primeros 3 meses. Yo estaba a gusto, la verdad. No gastaba dinero, comía mis frijoles, mi cecina, y en la noche caía rendido en el catre. Pero empezó la temporada de lluvias. Allá llueve diferente, no es una lluviecita que dura todo el día. Se forman unas nubes negras en la tarde, bajan casi a ras de los cerros, y cae un aguacero de esos que no te dejan ver a 2 metros. El suelo se hace un lodo rojo, chicloso, que le llamamos zoquete, que se te pega a las botas y te las hace pesar kilos. Fue un martes, o igual y miércoles, no estoy seguro. Había llovido muy fuerte en la tarde y para la noche ya se había despejado. Hacía un frío de esos que te calan los huesos, un frío húmedo. Yo estaba dormido. Tenía 3 cobijas de San Martín encima. Y me desperté.
No me desperté sobresaltado, nomás abrí los ojos. Estaba todo oscuro. Traté de volver a dormir. Me acomodé del otro lado, pero en eso escuché un ruido. Era un sonido seco. Clac. No era un tintineo, ni un repique limpio. Era como si alguien agarrara un martillo y le pegara a una placa de metal viejo. Un solo golpe. Me quedé quieto en el catre, escuchando. A veces los caballos patean las trancas de los corrales cuando algo los asusta, un coyote o un zorrillo, y la madera hace un ruido fuerte, pero esto sonó a metal. Pensé que a lo mejor el aire había movido alguna lámina floja del techo de la bodega de pastura. Me quedé esperando otro ruido, pero nada, puro silencio. Al rato me volví a dormir. La cosa es que 2 noches después volvió a pasar. Esta vez sí me di cuenta de la hora porque, por alguna razón, me dio por prender la lamparita del celular, que lo usaba nomás como reloj. Eran las 3:15 de la mañana. Yo estaba despierto porque me había levantado a tomar agua. El aire estaba completamente quieto. No se oía ni el silbido por las rendijas de la ventana, que es lo que siempre se escucha ahí. Y entonces sonó. Clac. Y unos segundos después, clac. 2 golpes lentos. Y me di cuenta de que el sonido no venía de los corrales. Venía de allá afuera, pasando el arroyo. Venía del lado de la loma de la Capilla Vieja. Uno, cuando está solo en el monte, trata de buscarle explicación lógica a todo. Porque si empiezas a imaginar cosas, te vuelves loco y dejas el trabajo tirado. Yo pensé, alguna lechuza grande se paró en la campana, o algún murciélago de esos grandotes chocó, o la misma madera de la viga, con la humedad y el frío, se está contrayendo y hace que el metal truene. Así me la llevé. Me tomé mi agua y me acosté. No tenía ninguna intención de salir a lo oscuro a revisar una ruina, menos con el zoquete que había afuera. Pero el sábado de esa misma semana, la cosa ya no fue de 1 o 2 golpes. Llevaba lloviendo todo el día. Una llovizna necia, finita, que calaba. Para la noche paró, pero dejó el ambiente con una niebla baja. Yo estaba cansado. Había andado a caballo buscando un becerro que se había enredado en un cerco de púas y traía los brazos todos rasguñados. Me dormí temprano. Me despertó otra vez el sonido. Pero ahora era un repique, lento, muy lento. Clac, 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 clac. Miré el teléfono, 3:10 de la mañana. No había viento, ni una brisa. Me senté en el catre y me froté la cara. El sonido era constante, como si alguien lo estuviera haciendo a propósito, con un ritmo, cada 3 o 4 segundos. Ahí sí me dio coraje porque pensé, alguien se metió al rancho. En esas zonas hay mucho abigeato, robo de ganado, o a veces gente que anda en malos pasos se mete a los ranchos abandonados a esconderse. Pensé que algún chistoso andaba queriendo asustarme para que no saliera de la casa mientras me vaciaban los corrales o me robaban la pastura. Me levanté. No prendí el foco para que no vieran desde afuera que yo estaba despierto. Me puse las botas gruesas, las que usaba para el lodo, agarré mi chamarra y saqué del cajón una linterna trooper amarilla, de esas pesadas de baterías grandes. También agarré el machete que siempre tenía detrás de la puerta. Uno nunca sabe con qué tipo de gente se va a topar. Abrí la puerta de la casita despacio, tratando de que no rechinaran las bisagras. El frío me pegó en la cara como una cachetada. Afuera la niebla no dejaba ver más allá de los corrales. Todo estaba bañado en esa luz grisácea de la luna que apenas y pasaba por las nubes. El repique seguía. Clac, clac. Empecé a caminar hacia la loma. El lodo estaba espeso. Cada paso me costaba trabajo. Las botas se sumían y hacían un ruido de succión. Trataba de pisar en las piedras, pero resbalaba. Iba con la linterna apagada, guiándome por puro instinto y por la poca luz que había. Llegué a la orilla del arroyo seco. El sonido se oía más fuerte, más claro. Y era extraño, porque a medida que me acercaba, no se escuchaba el rechinido de la viga, ni voces, ni pasos de nadie. Nomás el golpe opaco del metal. Subí la lomita. El corazón ya me latía un poco más fuerte. No por miedo a los fantasmas, te digo. Yo pensaba en gente armada. Me paré detrás de un huizache grande, a unos 10 metros de la entrada de la capilla. No se veía nadie. La campana seguía sonando, y entonces prendí la linterna. El rayo de luz blanca cortó la niebla y dio directo en el arco de entrada.
La campana estaba inmóvil, totalmente quieta. Pero el sonido acababa de sonar hace un segundo. Me quedé quieto, apuntando con la luz. Recorrí las paredes de adobe, buscando a alguien escondido. Nada. Y entonces bajé la luz hacia la puerta. La puerta de madera gruesa, la que estaba trabada con tierra y maleza desde que yo llegué a ese rancho, estaba abierta. Hacia adentro, no abierta de par en par, pero lo suficiente para que pasara una persona. Y la tierra de abajo, que llevaba meses hecha piedra alrededor de la base, estaba removida, como si alguien la hubiera empujado a la fuerza, arrastrando lodo. Me acerqué. El machete lo traía bien agarrado en la derecha y la linterna en la izquierda. Sentía un vacío en el estómago, una sensación muy rara, de esa que te avisa que algo no cuadra. Llegué a la entrada, apunté con la linterna al suelo, justo en la tierra húmeda y suelta que estaba antes del umbral. Había huellas. Eran huellas muy marcadas en el lodo fresco. Pero no eran de bota de trabajo, de esas que traen suela gruesa de tractor. Eran pisadas planas, descalzas. Y no eran de un pie normal. Se veía la forma del talón, la planta, pero en el pie izquierdo, el dedo gordo no estaba marcado. Había un hueco liso donde debía estar el dedo gordo, y la pisada izquierda estaba más arrastrada que la derecha, como si la persona cojeara o le pesara esa pierna. Las huellas iban de afuera hacia adentro de la capilla. Me paré en la puerta y alumbré hacia el interior. Adentro no había techo. La luz de la luna apenas entraba. Alumbré los rincones. Había pura basura, pedazos de adobe deshecho, ramas secas, telarañas gruesas. Olía a tierra mojada y a algo rancio, a humedad vieja. Seguí el rastro de las huellas con la luz. Entraban, daban un par de pasos hacia el centro de la capilla y ahí desaparecían. Nomás se acababan. No daban vuelta, no salían, no iban hacia las paredes. El lodo estaba liso más adelante. Me quedé parado ahí no sé cuánto tiempo. El frío se me metió por el cuello de la chamarra. La campana ya no volvió a sonar. El silencio ahora sí se sentía pesado, como si alguien me estuviera viendo desde la oscuridad de esos rincones. Apagué la linterna. Me di media vuelta y caminé de regreso a la casa. No corrí, porque en el rancho aprendes que si corres de noche nomás te vas a romper un tobillo en un hoyo, pero sí caminé rápido. No volteé para atrás. Llegué a la casa, metí el pasador a la puerta, me quité las botas llenas de lodo y me senté en el catre. No volví a dormir en toda la noche. Me quedé viendo la pared, escuchando, pero ya no se oyó nada. Nomás el viento que empezó a soplar al amanecer. A la mañana siguiente amaneció soleado. De esos días claros donde la sierra se ve hasta lo lejos. Yo hice mi rutina. Fui a checar las vacas. Reparé un lienzo caído. Pero traía la cosa dándome vueltas en la cabeza. Las huellas, la puerta, el sonido. Como a eso del mediodía, ensillé al lucero, el caballo bayo que más usaba, y me fui al rancho más cercano. Estaba como a 1 hora de camino, cruzando 2 cerros. Ahí vivía don Filemón, un viejo que llevaba toda la vida en esa zona. Era velador de una propiedad que estaba casi abandonada. El viejo era callado, de esos que te hablan sin mirarte, siempre viendo al suelo o al horizonte. A veces yo iba a llevarle un poco de café o azúcar y platicábamos. Llegué, amarré el caballo en un mezquite y lo saludé. Estaba sentado en una mecedora despintada afuera de su tejabán. Me ofreció un vaso de agua de pozo. Nos sentamos. Platicamos un rato de que la lluvia estaba buena para los pastos, de que el ganado iba a engordar bien ese año. Puras cosas de esas. Ya cuando me iba a despedir, me acomodé el sombrero y se lo solté, así, sin hacer mucho rodeo. «Oiga, don Filemón», le dije, ahí en el rancho, la capilla vieja que está pasando el arroyo, ¿usted sabe si de casualidad alguien va por ahí en las noches? ¿Algún loquito de los ejidos o no sé?» El viejo se quedó sobándose la rodilla, no volteó a verme. «¿Por qué lo dice, muchacho?», me preguntó. La voz le salió más rasposa de lo normal. «Es que anoche y otras madrugadas también he escuchado que suena la campana, y anoche que fui a asomarme, vi la puerta abierta. Había huellas en el zoquete». Don Filemón dejó de sobarse la rodilla. Miró hacia los cerros, del lado de mi rancho. Se quedó callado un buen rato.
Yo pensé que no me iba a contestar, que a lo mejor no me había escuchado bien. Esa campana no tiene lazo, muchacho, me dijo por fin, y está tan pegada de herrumbre que ni un ventarrón de los fuertes la mueve. Yo la conozco bien. Yo nací en ese rancho, antes de que el patrón de usted lo comprara. Mi papá fue el caporal ahí en los años 60. Se acomodó en la mecedora que rechinó feo. Nosotros le decíamos la campana sorda, porque no suena para afuera, muchacho, suena para adentro. O sea, el que la escucha es el único que la escucha. Me le quedé viendo. Yo no soy de creer en cuentos de aparecidos ni de brujas. Siempre he sido de los que piensan que todo tiene una explicación. Pero la forma en que lo dijo el viejo me dejó helado. No lo estoy entendiendo, don Filemón, le dije. Mire, me dijo, suspirando pesado. La gente de antes decía que esa campana nomás suena cuando se anuncia una muerte. Pero no una muerte cualquiera. Suena cuando el muerto es alguien que dejó algo pendiente en esa tierra. Alguien que no se quería ir. Y el que escucha la campana es porque el que se murió lo anda buscando a él, para que sepa que ya regresó. Si usted escuchó que sonó en la madrugada y vio huellas, es porque anoche alguien rindió cuentas, y ese alguien ya está de vuelta en el rancho. Me dio las gracias por la visita y se metió a su casa, cerrando la puerta mosquitera de golpe. Ya no me dijo más. Yo me regresé al rancho a caballo. El camino se me hizo larguísimo. Traté de no pensar en las palabras del viejo. Son puros cuentos de gente de rancho, me iba diciendo a mí mismo. Mentiras, algún malviviente andaba ahí, es todo. Llegué, desencillé, le di agua al caballo. La tarde se fue rápido. Evité mirar hacia la loma de la capilla. Hice mis cosas, me encerré en la casita antes de que oscureciera. Trabanqueé bien la puerta. Le puse una silla recargada por si las dudas. Esa noche tampoco dormí bien, pero no escuché nada. Ni la siguiente. Fue hasta el martes que llegó el patrón. Venía en su camioneta doble cabina. Traía despensa, unos costales de sal mineral para las vacas y medicina para desparasitar. Yo le ayudé a bajar todo. Lo vi medio serio, más callado de lo normal. Él siempre era muy platicador, preguntaba por todo, pero ese día nomás daba instrucciones cortas. Nos sentamos en la sombrita del porche de mi casa a tomar un refresco que trajo. Oye, me dijo de repente sacando un cigarro, ¿cómo has sentido la casa? ¿No se le mete el agua por el techo? No, patrón, todo bien, nomás hace frío, pero no gotea, le contesté. Prendió el cigarro y soltó el humo despacio. Qué bueno, dijo. Oye, te quería comentar algo, nomás para que estés enterado. Por si llega a venir la judicial o algo, que no creo, pero para que sepas. Me acomodé en el bloque de cemento donde estaba sentado. ¿Pasa algo, patrón? No, aquí no. Es sobre el muchacho que estaba trabajando aquí antes de ti. Carmelo, el que se fue hace como 4 meses. Yo a Carmelo no lo conocí. Cuando yo llegué a pedir el trabajo, el patrón me dijo que su anterior trabajador simplemente se había ido un día sin avisar, dejando todas sus cosas en la casita. Yo tuve que sacar su ropa y sus cobijas viejas y meterlas en una bolsa de basura que aventé en la bodega, porque olían mucho a humedad y a sudor. ¿Qué pasó con él?, le pregunté. Me avisaron el domingo, dijo el patrón mirando el cigarro, que el sábado en la madrugada lo encontraron tirado en las afueras de Fresnillo. Lo atropelló un camión de carga pesada en la carretera. Quedó muy mal, pobre cabrón. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta la nuca. El sábado en la madrugada. Tragué saliva. Traté de que no se me notara el temblor en la voz. ¿A qué hora fue eso, patrón?, le dijeron. Pues el parte médico dice que fue como a las 3 de la mañana, me dijo. Pero lo raro no es eso. Lo raro es que andaba descalzo. Dicen que andaba de indigente, que se había tirado a la bebida. Pero a mí lo que me pesa, la verdad, es que Carmelo la tenía muy difícil para caminar por ahí. Tú sabías. Negué con la cabeza sin poder articular palabra. Sí. Cuando trabajaba aquí tuvo un accidente con un toro de los pesados, me explicó el patrón. Le prensó la pierna izquierda contra los tubos del corral. Le quedó la pierna mal, siempre la arrastraba un poco. Y luego, por la diabetes que nunca se cuidó, le tuvieron que amputar el dedo gordo de ese mismo pie izquierdo. Ya le costaba mucho trabajar, por eso yo creo que se desesperó y se fue. Pero mira nomás cómo acabó. El patrón siguió hablando de que iba a mandar algo de dinero a la familia de Carmelo, si es que los encontraba. Yo ya no le estaba poniendo atención. Mis oídos estaban zumbando.
Mi mente se regresó a esa madrugada en la loma, a la linterna amarilla alumbrando el lodo rojo, a las huellas mojadas, el pie izquierdo arrastrado, la falta del dedo gordo, y cómo el rastro entraba a la capilla y simplemente desaparecía en el centro, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire, o como si se hubiera quedado ahí, parada, en la oscuridad, mirándome mientras yo alumbraba con la lámpara. El patrón se fue un par de horas después. Me dejó el dinero de mi quincena y me dijo que regresaba en un mes. Me quedé solo en el rancho otra vez. Esa tarde no salí a revisar los bebederos. Fui a la bodega, donde había arrumbado la bolsa negra con las cosas viejas del tal Carmelo. La abrí. Adentro había unos pantalones de mezclilla rotos, unas camisas y un par de botas de trabajo gastadas. Las saqué. La bota izquierda estaba modificada. La suela estaba gastada de un lado de manera muy irregular, y por dentro se notaba cómo el cuero se había amoldado a un pie al que le faltaba una parte importante en la punta. Esa noche empezó a llover otra vez. Yo me encerré en la casa desde las 6 de la tarde. Me senté en el catre con la linterna prendida, aunque todavía no oscurecía del todo. Puse el machete sobre mis piernas. Las horas pasaron muy lento. Afuera no se oía nada más que el agua cayendo sobre la lámina. Un sonido monótono, constante. Yo estaba esperando que dieran las 3 de la mañana. Quería convencerme de que si pasaba esa hora y no escuchaba nada, todo había sido una coincidencia, una casualidad horrible, pero casualidad al fin y al cabo. Dieron las 2, luego las 2:30, luego las 3. Pasaron unos 15 minutos más y el viento empezó a soplar. No escuché la campana. Empecé a respirar un poco más tranquilo. Me recargué en la pared de bloc, intentando relajar los hombros que me dolían por la tensión. Pensé que a lo mejor al día siguiente iba a ir a ver a don Filemón para contarle, para que me dijera qué se hace en esos casos, si había que rezar algo o llevar agua bendita a la capilla. Eran casi las 3:30 cuando escuché algo. Pero no fue la campana allá a lo lejos. Fue un sonido aquí, afuera de mi casa. Un ruido de succión en el lodo, un paso pesado, pausado. Y luego otro paso, este más arrastrado, como raspando la tierra húmeda cerca de mi puerta. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar. Apagué la linterna con el dedo pulgar lo más despacio que pude. La oscuridad en el cuarto era total. Escuché otro paso arrastrado. Se detuvo justo enfrente de la puerta de madera. Ahí me quedé, toda la noche, y él también. No hubo golpes en la puerta, no hubo voces, nomás el sonido, de vez en cuando, del lodo removiéndose un poquito, como cuando alguien cambia el peso de su cuerpo de un pie al otro, mientras espera de pie en la lluvia. Yo no renuncié ese día. Tuve que aguantarme hasta el fin de mes porque necesitaba la paga y no tenía cómo irme caminando con mis cosas hasta la carretera. Pero esas semanas fueron un infierno. Yo nunca volví a mirar hacia la loma de la capilla. Salía a trabajar de día y cuando el sol empezaba a bajar, ya estaba encerrado, trabando la puerta. Nunca le dije nada al patrón de por qué me iba. Nomás le dije que había encontrado trabajo en la ciudad. Yo trabajaba en una bodega de forrajes y alimentos para ganado ahí por el periférico en San Luis Potosí. Esto ya tiene sus años. Era un trabajo pesado, la verdad, de andar cargando costales de 40 kilos de sorgo, de alfalfa peletizada, de esas pacas que te dejan todo el polvo en la ropa y te pica la espalda todo el día. Yo entré ahí por un compadre que me recomendó con el dueño, un señor que le decíamos Don Chuy. El caso es que yo no era solo cargador, a mí me tenían más de chofer porque yo ya traía experiencia manejando camiones de 3,5 toneladas y hasta Torton, aunque ahí en la forrajera puro camión mediano manejábamos porque las rutas eran para meterse a puros ranchos y ejidos donde un camión grande nomás no da vuelta. Esa semana andábamos bien atrasados con las entregas porque se nos había descompuesto la camioneta más grande, una Ford blanca que ya tenía la transmisión dando las últimas. Total que me traían para arriba y para abajo en una Chevrolet de redilas, haciendo el doble de viajes. Me acuerdo bien que era un martes, o a lo mejor miércoles, porque los fines de semana no se hacían esas rutas largas. Me tocó llevar un pedido grande de bultos de alimento para vacas lecheras a un rancho que está metido por una brecha pasando Zaragoza, rumbo a la sierra. Es una zona bien árida,
de esos caminos de terracería que parece que nunca se acaban y que nomás ves mezquites y nopales a los lados. Normalmente ese viaje yo lo hacía en la mañana. Sales de San Luis temprano, agarras la carretera, te desvías y llegas al rancho a eso de la 1 de la tarde. Descargas con la ayuda de los mozos de ahí, te invitan un refresco o un taco de frijoles y te regresas con calma. Pero ese día todo salió mal. Primero, en la bodega no tenían completo el pedido y tuvimos que esperar a que llegara un proveedor con más bultos. Luego, a la hora de cargar, uno de los muchachos se lastimó la cintura y tuvimos que acomodar todo entre dos. Para cuando salí de la bodega ya eran como las 6 de la tarde. Yo le dije a don Chuy que si no quería que mejor fuera al día siguiente, porque la verdad no me gustaba andar por esas brechas de noche. No por miedo a cosas raras, sino porque la carretera está bien fea. Hay mucho bache, mucho animal que se te atraviesa, vacas sueltas, y si se te poncha una llanta, ahí te quedas porque no hay señal de celular ni quien te ayude. Pero el cliente ya andaba urgido, que porque el ganado no tenía qué comer para la mañana siguiente. Así que don Chuy me dijo que me fuera con cuidado, que me pagaba un extra y que me quedara a dormir ahí en el rancho en la cabina de la camioneta y me regresara con la luz del sol. Pues ya que, la necesidad manda. Agarré carretera. El tráfico de salida estaba pesado, lleno de trailers y carros. Ya saben cómo se pone la 57. Fui avanzando a vuelta de rueda un buen tramo hasta que por fin pude agarrar mi desviación. Para cuando entré a la terracería ya estaba oscuro. Oscuro de verdad. De esa oscuridad del campo donde no ves ni la punta de la nariz si apagas las luces. La camioneta traía los faros medio opacos, así que no alumbraban la gran cosa. Nomás veía el polvo que levantaba el mismo camión flotando en la luz amarillenta y el camino de piedras. Iba despacio, en segunda y a veces metiendo primera porque el camino estaba lleno de zanjas por unas lluvias que habían caído unas semanas antes. El ruido del motor estaba fuerte y la redila iba rechinando con el peso de los costales. Yo iba escuchando la radio, una estación de música norteña, pero entre más me metía al monte, más se iba perdiendo la señal, hasta que nomás quedó pura estática y mejor la apagué. El silencio del campo de noche es pesado. Nomás escuchas el motor, las piedras brincando en el chasis y el viento. Ya llevaba como 1 hora y media en la brecha. Se supone que el rancho estaba a unas 2 horas de donde dejé el pavimento, así que todavía me faltaba un tramo. El camino hace muchas curvas y hay una parte donde tienes que bajar como a una especie de cañada donde hay un arroyo seco. Bueno, dicen que a veces lleva agua cuando llueve mucho en la sierra, pero casi siempre es pura piedra bola y arena blanca. La cosa es que iba yo llegando a la bajada esa, concentrado en no meter la llanta en un hoyo que ya conocía, cuando las luces de la camioneta alumbraron algo más adelante, a la orilla del camino. Desde lejos pensé que era un animal, una vaca perdida o un caballo. Bajé un poco más la velocidad y pisé tantito el freno. Cuando me fui acercando, vi que no era un animal, era una persona. Aquí uno tiene que pensar rápido. En esos caminos, a esas horas, ver a alguien parado a mitad de la nada no es buena señal. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Piensas que te quieren asaltar, que a lo mejor hay gente escondida en el monte, que te van a quitar la camioneta. Yo por instinto puse la mano en una llave de cruz que siempre traía ahí al lado del asiento. Pero conforme la luz la fue iluminando mejor, vi que era una mujer. Estaba parada justo donde el camino se hace más angosto antes de bajar al arroyo. No estaba haciendo señas con las manos ni nada. Nomás estaba ahí, parada, mirando hacia donde yo venía. Traía un suéter oscuro, como gris o café, cerrado hasta arriba, y una falda larga como la que usan las señoras de los pueblos, de esa tela gruesa. El pelo lo traía recogido, pero un poco suelto por el viento. No se veía amenazante. Se veía, no sé, cansada. Yo no me quería parar, la verdad. La regla del chofer es no subir a nadie, menos de noche. Pero no sé qué me pasó. A lo mejor fue verla ahí tan sola, en medio de ese frío, porque en el desierto de noche cala el frío feo. O a lo mejor fue que estaba justo en medio de mi paso y tenía que frenar casi a cero para no llevármela. El caso es que detuve la camioneta a un ladito de ella. Bajé un poco el vidrio del copiloto, nomás una rendija. No apagué el motor, lo dejé en neutral con el freno de mano puesto, listo para acelerar si veía algo raro. «Buenas noches», le dije, alzando un poco la voz para que me escuchara sobre el ruido del motor. «¿Todo bien, señora?».
Ella se acercó a la puerta. No le vi bien la cara porque la luz de la cabina estaba apagada y los faros alumbraban para enfrente. Nomás alcancé a ver que era joven, pero no una niña. Tendría sus 30 años, tal vez. No se veía golpeada ni nada. «Buenas noches», me contestó. Tenía una voz normal, ni de ultratumba, ni nada de esas cosas que dicen en las películas. Una voz bajita, un poco ronca, como cuando tienes la garganta seca por el polvo. ¿Va para el lado del rancho Los Sauces? Ese era el rumbo donde yo iba. El rancho donde iba a entregar era el siguiente después de Los Sauces. Sí, voy para aquel lado, le dije, todavía dudando. ¿Me da un aventón? Nomás me deja antes del río, por favor. El río que decía era el arroyo seco que estaba bajando la cañada. Estábamos a unos 15, 20 minutos de ahí a la velocidad que yo iba. No era nada de distancia. Yo pensé, bueno, a lo mejor vive en alguna de las casitas que están regadas por ahí antes de la bajada. A veces la gente camina kilómetros para ir a visitar a un familiar o algo y se les hace tarde. Me estiré y le abrí la puerta desde adentro. Ella se subió. No traía bolso. No traía nada en las manos. Cerró la puerta sin hacer mucho ruido. Yo metí primera y arranqué despacio. El ambiente en la cabina se sintió un poco raro, pero uno asume que es la incomodidad de llevar a un desconocido. Me llegó un olor como a tierra mojada, como cuando empieza a llover y se levanta el polvo, combinado con un olorcito a ropa guardada, como a jabón de barra muy viejo. No era un olor feo, nomás era muy característico. Yo iba manejando, con las 2 manos en el volante, mirando al frente. Intenté hacer plática por cortesía, para romper el hielo. Anda muy noche por acá, ¿verdad? Está peligroso caminar sola por la brecha. Ella no me contestó rápido. Tardó como unos 10 segundos, nomás mirando por la ventana hacia el monte oscuro. Sí, se me hizo tarde. Fue lo único que dijo. Yo le pregunté que de dónde venía, que si se le había descompuesto algún carro o algo. No me contestó, se quedó callada. Y pues yo ya no le quise insistir. A veces la gente de rancho es así, desconfiada, de pocas palabras. O a lo mejor venía de algún problema y no quería hablar. Dije, bueno, ya vamos a llegar, la dejo donde me dijo y sigo mi camino. El trayecto se me hizo larguísimo. La camioneta iba brincando. Yo veía de reojo hacia el lado del copiloto. Ella iba sentada bien derechita, con las manos en el regazo. No se movía casi nada con los brincos del camino, lo cual, ahora que lo pienso, era raro, porque la suspensión de esa Chevrolet estaba durísima y yo iba rebotando en mi asiento. Pero en el momento no lo razoné así. Llegamos a la parte donde el camino empieza a bajar hacia la cañada. Se veían los árboles grandes que crecen cerca de donde pasa el agua cuando hay. Unos sabinos y unos mezquites muy altos. Ya vamos llegando a la bajada, le dije. Más que nada para avisarle porque me había dicho que la dejara antes del río. ¿Por dónde le paro? No escuché respuesta. Yo iba muy concentrado en el camino porque esa bajada tiene muchas piedras sueltas y si frenas de golpe te patinas. Señora, ¿aquí le está bien o más adelantito? Volví a preguntar, volteando un poco la cabeza. El asiento estaba vacío. Yo sentí un golpe en el estómago, como cuando vas bajando una escalera y piensas que hay un escalón más y pisas el aire. Así mero. Una sacudida por dentro. Frené de golpe. La camioneta se coleó un poco en la tierra y se apagó el motor porque no saqué el clutch a tiempo. Me quedé congelado viendo el asiento del copiloto. No había nadie. La puerta estaba cerrada. El seguro de la puerta seguía bajado. No me lo podía explicar. Yo no vi que abriera la puerta. No escuché el ruido del metal. No sentí que el aire frío entrara de golpe. En una camioneta de esas, si alguien abre la puerta se siente. Se escucha el viento. Entra el ruido del motor. Nada de eso pasó. Volteé a ver por el retrovisor. Puro polvo rojo flotando en el aire y la oscuridad total allá atrás. Empecé a sudar frío. Pero frío. Frío. Las manos me temblaban tanto que no podía agarrar bien las llaves para volver a prender la camioneta. Mi mente trataba de buscarle una lógica. ¿Se aventó? ¿En qué momento? ¿A qué hora abrió la puerta y la volvió a cerrar sin que yo me diera cuenta? Imposible. Yo la traía a medio metro de distancia. Prendí el motor al segundo intento. Las luces volvieron a iluminar los árboles de allá abajo. Yo no me bajé. Ni loco me bajaba a revisar. Agarré la linterna que traía en la guantera. Bajé el vidrio y alumbré hacia atrás y hacia los lados del camino. Nada.
puros matorrales. Grité. «Oiga, señora». Nada, el viento nomás. Subí el vidrio rápido, le puse seguro a mi puerta, metí primera y le pisé al acelerador. Bajé por la cañada esa a lo mejor más rápido de lo que debía. La camioneta iba dando unos saltos que casi me hacían pegar con el techo de la cabina. Pasé las piedras del arroyo seco y subí la cuesta del otro lado. No miré por los espejos en todo el resto del camino. Iba con el corazón latiéndome en los oídos, rezando el Padre Nuestro que me acordaba, con la vista clavada al frente, esperando no ver a nadie más parado en el camino. Llegué al rancho de Don Marcos, donde iba a entregar casi a la 1 de la mañana. Me paré en el portón grande de madera y me puse a pitar como loco hasta que salió uno de los veladores con una linterna y un rifle. Me abrió el portón, metí el camión hasta el patio de maniobras y ahí lo dejé. El velador, un señor ya grande que se llamaba Don Fausto, se acercó a la ventana. «¿Qué horas son estas, muchacho?», me dijo, medio enojado pero también extrañado. «Pensamos que ya no ibas a llegar». Yo no podía ni hablar bien. Le pedí un vaso de agua. Me bajé de la camioneta y las piernas me temblaban. Tuve que recargarme en la llanta. Don Fausto me vio la cara y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Fue por agua a un tinaco que tenían ahí. Me la dio en un jarro de aluminio. Me la tomé de un trago. «¿Qué te pasó? ¿Te quisieron asaltar en la carretera?», me preguntó. Le conté. Le dije todo tal cual. Que había subido a una señora, lo que me había dicho, cómo iba vestida y cómo desapareció de la cabina con la puerta cerrada antes de llegar al río. Yo esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loco, que me había quedado dormido manejando y había soñado. Pero no. Don Fausto nomás suspiró. Se acomodó el sombrero y volteó a ver hacia el camino por donde yo había llegado. «Ah, caray», dijo bajito. «Te tocó la muchacha del baile». Yo me le quedé viendo. ¿Cuál muchacha? Y ahí fue donde me lo dijo. Así, con una calma que me dio más escalofríos que el mismo susto. Me contó que hace muchos años, a principios de los 80s, cuando la brecha esa ni siquiera estaba bien trazada y era puro camino de herradura, hubo una boda en un ejido que está antes de la bajada. Que una muchacha de las que vivían del otro lado del río se fue caminando sola en la madrugada porque se había peleado con su novio o con su esposo. La verdad no me acuerdo bien esa parte del chisme. El caso es que esa noche llovió fuerte en la sierra, de esas lluvias que no se ven abajo pero que llenan los arroyos de golpe. Dicen que la muchacha llegó al río en la madrugada y trató de cruzarlo en la oscuridad, sin darse cuenta de que ya venía la bajada de agua. Y se la llevó. Encontraron el cuerpo días después, kilómetros abajo, atorado en unas ramas. «Desde entonces», me dijo don Fausto, «a veces a los que pasan muy tarde por ahí se les aparece. Casi siempre a los traileros o a los que manejan camiones de carga. Pide que la dejen antes del río, porque fue ahí donde se ahogó. Nunca quiere cruzarlo». Esa noche dormí en la cabina de mi camioneta, pero me fui al asiento de en medio, con los seguros puestos y envuelto en una cobija, aunque hacía calor. No pegué el ojo. Cada vez que cerraba los ojos me acordaba del olorcito a tierra mojada en la cabina. A la mañana siguiente descargamos los bultos de alimento. Don Marcos, el dueño del rancho, andaba por ahí y don Fausto le comentó lo que me había pasado. Don Marcos nomás asintió con la cabeza y me palmeó el hombro. «Son cosas del camino, muchacho. No te apures. A varios de los proveedores les ha pasado». Lo decían con una normalidad que yo no entendía. Para ellos era parte del paisaje, un bache más en el camino. Me regresé a San Luis de día. El camino se veía totalmente diferente con el sol. Cuando pasé por la parte antes de la bajada, me fijé bien. No había nada, puro polvo y piedras. Pasé el arroyo seco, donde se suponía que había pasado todo, y se veía como un lugar cualquiera. Llegué a la bodega, le entregué las cuentas a don Chuy y le dije que ya no iba a hacer entregas de noche. Que si la camioneta se atrasaba o pasaba algo, yo me quedaba donde me agarrara la noche, pero que a esa brecha en específico yo ya no entraba después de que se metiera el sol. Don Chuy me quiso regañar, que porque los clientes mandan, pero le dije que entonces se buscara a otro chofer. Al final me dio la razón, no le convenía quedarse sin alguien que le moviera los viajes. Y pues, eso fue. Seguí trabajando ahí como 2 años más. Muchas veces me tocó volver a ese rancho, pero siempre tempranito. A veces, cuando pasaba por ese pedazo de la brecha,
Bajaba un poco la velocidad, no más por costumbre o por respeto, no sé. Yo trabajaba en una empacadora de carne, en el turno de noche, y mi esposa, Elena, tenía un puestito de gorditas afuera de una maquila. No nos iba mal, sacábamos para irla llevando, pero la verdad, el calor de la ciudad, el ruido de los camiones, la gente, todo eso nos tenía ya muy cansados. Siempre estábamos de malas. Un cuñado mío, el esposo de la hermana de Elena, nos empezó a meter la idea de buscar un terrenito. Él es de Zacatecas y siempre decía que la vida en el rancho era más tranquila, que criar animales dejaba para comer y vivir sin tanta presión. Decía que las chivas eran buen negocio, que no requerían tanta agua como las vacas y que se comían lo que fuera. Y pues, uno se va haciendo ilusiones. Juntamos un dinero. Vendimos un tsuru que teníamos. Sacamos los ahorros que Elena guardaba en una caja de zapatos y empezamos a buscar. Queríamos algo barato. Fuimos a ver varios lugares para el lado de Matamoros, pero todo estaba muy caro o muy cerca de la carretera. Hasta que un día vimos un anuncio pegado en una tienda de abarrotes, de esos papeles impresos que ya están amarillos por el sol. Vendían unas hectáreas y una casa vieja en una comunidad rural de Durango. Pertenecía al municipio de Peñón Blanco, pero estaba lejos del pueblo principal. Era un rancho abandonado. Fuimos a verlo un domingo. El camino era pura terracería, de esa que levanta un polvo blanco que se te mete hasta en los dientes. No había señal de celular desde media hora antes de llegar. Cuando vimos la propiedad, pues era mucha tierra seca, unos cuantos árboles de mezquite y huizache y una casa grande pero muy descuidada. Era de adobe, de esas construcciones viejas que tienen los techos altos de vigas de madera y carrizo. El dueño ni siquiera fue a enseñarnos el lugar en persona. Mandó a un muchacho, creo que era su sobrino, que nada más llegó en una camioneta vieja. Nos dio las llaves que estaban todas oxidadas, nos señaló hasta dónde llegaba la cerca de alambre de púas y se regresó rápido porque decía que tenía prisa. El lugar estaba barato, sospechosamente barato, si lo pienso ahora, pero en ese momento creímos que era nuestra suerte, o que la gente de ciudad ya no quería vivir en el monte. Lo compramos. Las primeras semanas fueron de puro trabajo. Nos mudamos con lo poco que teníamos. Una estufa de gas, un colchón, unas cuantas sillas, herramienta. La casa tenía 3 cuartos grandes que daban a un patio central de tierra. Nosotros agarramos el cuarto que se veía menos dañado para dormir. Le echamos una capa de cemento al piso, porque toda la casa era de tierra pisada. Bueno, de cemento nada más alcanzó para nuestro cuarto y para un pedacito de la cocina. El tercer cuarto, que estaba pegado al nuestro, lo dejamos así, con el piso de tierra original. Ahí íbamos a guardar la pastura, las herramientas, el maíz, todo lo del rancho. Compramos las primeras 12 chivas. Hicimos un corral con ramas de mezquite y malla ciclónica atrás de la casa. La rutina era pesada pero tranquila. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, preparábamos café de olla, salíamos a darles de comer a los animales, limpiábamos. El silencio que había ahí era otra cosa. Al principio hasta te zumban los oídos de tanta quietud. En la ciudad estás acostumbrado a que siempre hay un perro ladrando, una sirena, un carro, pero ahí, nada. Nada más el viento. Y en Durango, en esa zona, el viento sopla fuerte en las tardes. Levanta unos remolinos de tierra que pegan contra las paredes de adobe y suenan como si alguien estuviera aventando puñados de arena contra la casa. Pasaron unos 2 meses. Ya nos estábamos acostumbrando. Hasta se nos veía mejor la cara, menos estresados. El primer ruido lo escuchamos en noviembre. Me acuerdo porque ya estaba empezando a calar el frío en las madrugadas. La casa de adobe guarda el calor en el día, pero en la noche, si no tapas bien las ventanas, se enfría mucho. Estábamos dormidos. Yo tengo el sueño pesado por los años que trabajé de noche en la empacadora, pero esa vez me desperté. No sé qué hora era, no prendí el celular para ver. Nada más abrí los ojos. Sentí que algo me había despertado, pero no sabía qué. Me quedé quieto, respirando despacio para no despertar a Elena. Y entonces lo oí. Era un sonido sordo. Venía del cuarto de al lado, el de piso de tierra donde guardábamos las cosas. Hacía shh, tamp,
Sonaba como si alguien estuviera arrastrando un costal muy pesado. Un costal lleno de algo duro. Pero no un costal liso, sino algo rasposo que raspaba la tierra del piso. Se movía unos centímetros, se paraba y luego otra vez. Shh. Thump. Lo primero que uno piensa en el rancho es los animales. Pensé que a lo mejor un coyote se había metido, o unos perros de esos salvajes que a veces andan en manada buscando comida, o que una de las chivas se había salido del corral y se había metido por la ventana que no tenía vidrio, nomás una tabla mal puesta. Me levanté despacio. El piso de cemento estaba helado. Agarré una linterna de pilas grandes que siempre dejaba en el buró y me puse las botas sin amarrar las agujetas. Elena ni se movió. Salí al patio. Hacía un frío de esos que te cortan la cara. El cielo estaba lleno de estrellas, bien clarito. Caminé pegado a la pared hasta la puerta del cuarto de la bodega. La puerta era de madera vieja, de esas que rechinan mucho, y le habíamos puesto un pasador de metal por fuera, para que el viento no la abriera. Alumbré la puerta, el pasador estaba puesto, cerrado. No había forma de que un perro o una chiva grande se hubiera metido por la puerta. Caminé hacia la ventana de ese mismo cuarto. La tabla que habíamos cruzado para taparla seguía ahí, en su lugar, atrancada con un ladrillo. Volví a escuchar el ruido, desde afuera. Shh. Venía de adentro, exactamente del otro lado de la pared de adobe donde yo estaba parado. Ahí sí me dio un poco de, desconfianza. No miedo, porque uno todavía trata de buscarle la lógica. Pensé, a lo mejor son ratas de campo. Hay unas ratas muy grandes por ahí, tlacuaches también. Abren hoyos en la tierra por debajo de los cimientos. A lo mejor andaban moviendo bolsas de pastura vacías o se estaban peleando. Quité el pasador de la puerta. Hizo mucho ruido de metal. Empujé la madera y alumbré con la linterna hacia adentro. El haz de luz cruzó el cuarto. Vi los costales de alfalfa apilados en una esquina. Vi las palas, el pico, la carretilla volteada boca abajo. Vi el piso de tierra pisada. Nada, no había nada moviéndose. Entré un poco más. Moví el rayo de la linterna por todos los rincones, hasta por el techo de vigas, buscando un tlacuache o algo. Nada. Todo estaba en su lugar. El olor adentro era a polvo y a humedad vieja. Lo normal. Hasta pateé un costal vacío para hacer ruido, por si algo estaba escondido atrás. Ningún ruido. Cerré la puerta, le volví a poner el pasador y me regresé a dormir. Cuando me acosté, Elena se medio despertó y me preguntó a dónde había ido. Le dije que a revisar a las chivas porque creí oír algo. Me dijo, me miachea, y se volvió a dormir. Yo me quedé un rato despierto esperando oír el arrastre otra vez, pero ya no sonó. Al día siguiente en la mañana fui a revisar el cuarto de día. Abrí todo para que entrara la luz del sol. Me puse a buscar hoyos de ratas en las orillas, donde la pared de adobe se junta con el piso de tierra. No encontré nada, ni un solo agujero grande. Lo que sí noté, y en el momento no le di importancia, pero lo noté, fue que la tierra del centro del cuarto, donde no había nada amontonado, estaba como alisada, como si le hubieran pasado una escoba por encima, borrando las huellas de mis botas de la noche anterior. Pero pensé que era el viento que se colaba por las rendijas. Pasaron como 2 semanas sin que pasara nada más. Uno se olvida rápido de las cosas cuando tiene mucho trabajo. Se nos enfermó una cabrita de diarrea y anduvimos vuelta y vuelta tratando de curarla con remedios y suero. Estábamos bien cansados. Luego volvió a pasar. Esta vez, Elena estaba despierta. Habíamos estado platicando en la cama porque no podíamos dormir. Hacía mucho viento afuera. Estábamos callados, mirando el techo oscuro, cuando empezó a sonar. Shh. En el cuarto de al lado. Elena apretó mi brazo. No gritó ni nada, nada más me agarró muy fuerte. ¿Qué es eso?, me susurró. Es el viento, le dije, pero los dos sabíamos que no era el viento. El viento silba, choca, empuja, no arrastra. Shh. Sonaba muy pesado. Haga de cuenta como un tronco de esos de mezquite, de los gruesos, que alguien trata de mover estirándolo por el suelo, pero que pesa tanto que tiene que jalar, detenerse a agarrar aire y volver a jalar. Así sonaba. El shhh de la madera contra la tierra suelta, y luego el thump sordo cuando lo dejaba caer de golpe. Y se sentía. Esa es la cosa. No nada más se escuchaba,
La casa era tan vieja y el suelo estaba tan conectado que cuando sonaba el golpe pesado, yo sentía una vibración muy leve en el cemento de nuestro cuarto, a través de la pared. «¿Hay alguien ahí?», me dijo Elena, ya con la voz temblando. «Se metió alguien a robarse la herramienta». Esa idea sí me asustó más. Alguien que camina horas en el monte de noche para meterse a un rancho ajeno no va con buenas intenciones. Me levanté rápido, agarré un machete que tenía debajo de la cama. Ni siquiera prendí la linterna al principio. Salí al patio en calcetines. Hacía tanto frío que sentía pinchazos en la planta de los pies. Llegué a la puerta de la bodega. El ruido seguía. Estaba justo detrás de la madera. Alguien jalando algo pesado. Levanté el machete, quité el pasador de un golpe y pateé la puerta. Entré rápido, prendiendo la linterna al mismo tiempo y gritando: «¿Quién anda ahí?». La luz iluminó todo de golpe. El ruido se cortó en seco, en el instante exacto en que la puerta se abrió. El cuarto estaba vacío, totalmente vacío de gente. Los costales en su lugar, las palas igual, la ventana atrancada desde adentro con el ladrillo. Me quedé parado ahí, respirando fuerte, con el machete en la mano. El vapor de mi respiración se veía en el aire frío con la luz de la linterna. Sentí que se me helaba la sangre, no por el frío, sino por una confusión muy fea que se te mete en el estómago. Yo había estado escuchando el ruido a menos de medio metro de distancia, detrás de la puerta. Tenía que haber alguien ahí. Era imposible que no hubiera nadie. Empecé a mover las cosas. Aventé los costales de alfalfa a un lado. Moví la carretilla. Revisé detrás de unas pacas viejas. Nada. Nada. Elena salió al patio envuelta en una cobija. Se quedó en la entrada viendo cómo yo movía todo a lo loco. «¿No hay nadie?», me preguntó. «No, se ha de haber ido por... no sé por dónde». Le dije eso nomás por decir algo. Los dos estábamos viendo que no había por dónde salir. Las paredes eran de adobe sólido de 50 centímetros de ancho. El techo era de vigas pesadas cubiertas con tierra y ramas, intacto. Nos regresamos a dormir, pero esa noche ninguno de los dos cerró los ojos. Dejamos una lámpara de queroseno prendida en el buró. Ya no sonó nada el resto de la madrugada, pero la casa se sentía diferente, como si el aire estuviera más pesado, más difícil de respirar. A la mañana siguiente empezamos a tratar de encontrarle una explicación, como hace la gente. Empezamos a decir que a lo mejor el ruido venía de abajo de la tierra, que el subsuelo de la zona se estaba acomodando por el cambio de temperatura, que a lo mejor eran las raíces de los mezquites viejos que tronaban con el viento y la tierra amplificaba el sonido, haciendo que pareciera que era adentro. Uno inventa muchas cosas para no irse de un lugar donde metió todo su dinero. Decidimos vaciar el cuarto. En los días siguientes sacamos toda la pastura, la herramienta, la carretilla. Hicimos un tejabancito afuera con unas láminas galvanizadas que compramos en el pueblo y metimos todo ahí. Dejamos el cuarto completamente pelón, puras paredes de adobe y piso de tierra. Pensamos que si no había nada adentro, ya no podría haber nada que hiciera ruido o que los animales quisieran buscar. Tardó un tiempo en volver a pasar, casi un mes. Nosotros ya andábamos más relajados, pensando que el problema era la pastura acumulada. Ya hasta nos reíamos a veces, diciendo: «¿Te acuerdas cuando nos asustó la tierra que se acomodaba?». Pero a mediados de enero, una noche que estaba lloviznando, empezó otra vez. Y esta vez fue distinto, más claro. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba medio dormido, sintiendo el ruido de las gotas en la ventana. Y de repente, sobre el ruido del agua, ¡shh! Elena se sentó en la cama de golpe. Estaba ahí, en el cuarto vacío de al lado. ¡Shh! ¡Thump! El ruido del arrastre. Y ahora, sin los bultos de alfalfa que apagaran el eco, sonaba mucho más fuerte. Retumbaba en el techo alto de vigas. Era un sonido lento, muy lento, como alguien que ya no tiene fuerzas. Pero esta vez hubo algo más. Entre el ruido del arrastre, se escuchaba una respiración. No sé cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero sonaba como el aire que suelta a alguien por la nariz y la boca cuando está haciendo un esfuerzo extremo. Un soplido ronco, cansado. Seguido del arrastre de la madera en la tierra. Yo no me quise levantar, la verdad. Sentí un miedo tan paralizante que me quedé duro en el colchón. Elena estaba llorando en silencio a mi lado, agarrándome la mano tan fuerte que me clavaba las uñas. El ruido no estaba quieto en un lugar,
Se estaba moviendo. Empezó en la esquina del cuarto que daba hacia el monte, y lentamente, con ese shhh, thump, empezó a cruzar hacia la pared que compartía con nuestro cuarto. Escuchábamos cómo se acercaba. Cada arrastre lo ponía más cerca de nosotros. 15 centímetros. Otros 15 centímetros. Cuando llegó justo a la pared de nosotros, a la altura de donde estaba nuestra cama del otro lado del adobe, el ruido se detuvo. Se hizo un silencio total. Ya ni la llovizna se oía afuera. Nos quedamos congelados esperando. ¿Esperando qué? No sé. ¿Que atravesara la pared? ¿Que golpeara el adobe? Pasaron, no sé, a lo mejor 10 minutos. Se sintió como horas. Y luego, muy despacio, el ruido empezó a alejarse otra vez. Shh. Thump. Regresando a la esquina de donde había salido. Y ahí se apagó. Al día siguiente nos levantamos en silencio. Ninguno de los dos habló de lo que pasó en la noche mientras hacíamos café. Elena tenía unas ojeras horribles y le temblaban las manos al agarrar las tazas. Yo salí al patio. Fui directo a la puerta de la bodega. La abrí de un jalón. La luz de la mañana entró al cuarto vacío. Me quedé mirando el piso de tierra. En el centro del cuarto, cruzando desde la esquina izquierda hasta la pared de nuestro lado, había una marca. No era una huella de zapatos. Era una zanja superficial, como de 1 metro de ancho, donde la tierra pisada estaba removida. Como si de verdad hubieran arrastrado algo enorme y pesado de un lado a otro. La marca iba de la esquina, tocaba la pared y se regresaba a la esquina, donde se desvanecía en la tierra dura. Me quedé mucho rato viendo eso. No toqué nada. Cerré la puerta despacio y me fui a darle de comer a las chivas. Ese mismo día, por la tarde, llegó de visita un señor del rumbo. Se llamaba Don Eliseo. Era de esos señores de antes, ya grande, muy delgado, con un sombrero de palma que ya estaba todo deshilachado y la piel quemada de andar en el sol toda su vida. Traía una camioneta Ford viejísima, despintada, que sonaba como licuadora. A veces pasaba por nuestro camino para acortar rumbo a su parcela y de vez en cuando se bajaba a saludar o a ver si le vendíamos un queso, porque Elena ya había empezado a hacer quesos con la leche de las chivas. Esa tarde se bajó de la troca, se apoyó en el cerco de alambre y nos pusimos a platicar. Cosas sin importancia. Que si no había llovido bien, que si el precio del maíz estaba subiendo en el pueblo, que las chivas se veían repuestas. De repente se quedó viendo la casa, específicamente la parte del techo que cubría el cuarto de la bodega. Se rascó la barbilla por debajo del sombrero. «Oiga, muchacho», me dijo con esa voz rasposa que tienen los viejos de allá. ¿Ustedes están durmiendo aquí en la casa grande? Sí, don Eliseo, ahí nos acomodamos. Le echamos un pisito de cemento a un cuarto y ahí estamos. El viejo escupió a un lado, en la tierra suelta. Asintió con la cabeza despacio. Ah, qué bueno, qué bueno. Hizo una pausa muy larga. Yo lo veía y noté que quería decir algo, pero como que le daba pena o no quería meterse. ¿Y no los molesta el difunto Macario? Me quedé callado. Elena, que andaba colgando ropa mojada en un alambre más allá, dejó caer una camisa en la cubeta y se acercó caminando despacio. ¿Cuál difunto, don Eliseo?, le pregunté. Traté de sonar normal, como si me estuviera contando un chisme de vecinos. Pues el dueño viejo de aquí, no el muchacho que les vendió, no. Ese es el nieto, un baquetón que ni se para por acá. Yo hablo de Macario, el abuelo, el que hizo esta casa con sus manos. Don Eliseo sacó un pañuelo gris de la bolsa del pantalón y se limpió el sudor de la frente, aunque no hacía calor. Macario era un hombre muy terco, empezó a contar, mirando hacia los mezquites. Vivía aquí solo desde que se le murió la señora. Tenía sus animales, sembraba su maicito, pero ya estaba grande, muy acabado de las rodillas. Yo nada más lo escuchaba. Sentía que se me estaba apretando la garganta, pero no dije nada. Hace como unos... ¿qué serán? 12, 15 años, siguió don Eliseo. Vino una tormenta de esas feas, fuera de tiempo, de las que traen granizo y un viento que arranca las láminas. Macario andaba cortando leña allá arriba, en el cerrito. Leñotes grandes de mezquite, de esos que son pura piedra pesada. Cuando empezó el ventarrón y el frío, trató de bajarlos para resguardarlos en la casa. Pero él ya no podía con su alma. Señaló con su dedo chueco hacia la casa, exactamente hacia el cuarto de la bodega. Dicen los que lo encontraron después, que el viejo necio agarró el tronco más grande que tenía y se vino arrastrándolo desde el cerro.
en medio de la lluvia, porque quería meterlo a ese cuarto que antes usaba para la leña y el pasto. No quería que se le mojara, sabe Dios por qué. A veces los viejos se ponen tontos con sus cosas. Don Eliseo suspiró y se acomodó el sombrero. El caso es que el esfuerzo le reventó el corazón. Lo hallaron 2 días después, cuando pasó la tormenta. Estaba tirado adentro de ese cuarto de tierra, todavía abrazado al tronco, a la mitad de la habitación. No alcanzó ni a soltarlo. Nos quedamos en silencio mucho rato. Nada más se escuchaban las chivas masticando el pasto seco allá en el corral y el viento moviendo la tierra. Pero pues son cosas que pasan, dijo de pronto don Eliseo, como queriendo cambiar el ambiente, dándose una palmada en la pierna. Ya llovió desde entonces. El nieto dejó caer el lugar y lo malvendió. Qué bueno que le están dando vida otra vez, muchachos. Bueno, los dejo que se me hace tarde. Se despidió con la mano, se subió a su camioneta ruidosa y se fue por el camino de tierra, dejando una nube de polvo blanco detrás. Elena y yo nos quedamos parados en el patio sin mirarnos. Esa tarde empezamos a empacar las cosas en el cuarto. No hablamos de regresar a Gómez Palacio, ni de vender el rancho, ni nada. Simplemente empezamos a meter la ropa en bolsas de basura negras, la estufa, a desarmar la cama. No queríamos pasar otra noche ahí. Las chivas se las encargamos a un vecino un poco más cerca de la carretera a los pocos días, malbaratadas. La casa ahí se quedó. Supongo que el techo ya se debe haber caído con las lluvias de estos años. A veces, cuando estoy trabajando en un taller mecánico acá en Torreón, donde entré hace poco, me toca mover piezas pesadas de motores arrastrándolas por el piso manchado de aceite. El sonido del metal contra el concreto no se parece nada a la madera contra la tierra. Pero cada que escucho un rozón largo y pesado, me detengo. Se me tensa el cuello, y me acuerdo de esa respiración ronca en medio de la noche, de la tierra removida. El trabajo en la milpa es pesado, pero uno se acostumbra. Lo que más cansa no es el sol, fíjate, es el horario del riego. Allá usamos mucho el riego rodado, que es abrir las compuertas del canal para que el agua corra por los surcos. Y el agua no tiene horario. A veces te toca el turno a las 2, 3 de la mañana, y ahí tienes que andar con la pala, abriendo y cerrando bordos en la oscuridad, metido en el lodo hasta las espinillas. El aire a esa hora allá en Michoacán corta la respiración. Baja un sereno de la sierra que te moja la chamarra, aunque no esté lloviendo. Yo siempre llevo una lámpara de esas que se amarran en la cabeza, porque si traes la pala en las 2 manos, ocupas ver dónde pisas. El lodo de esa zona es chicloso, pesado. Das 3 pasos y ya traes 1 kilo de tierra pegado en cada bota. Te digo todo esto porque uno en el campo sabe cómo se sienten las cosas, cómo suena el agua cuando corre por la tierra seca, cómo truenan las cañas del maíz cuando el viento las mueve. Uno conoce los ruidos normales. Un tlacuache, un perro callejero, las lechuzas. Uno no se asusta de las sombras porque las sombras ahí viven. Ya la milpa estaba alta. Cuando el maíz crece, de veras que se hace como un muro. Te metes 2 surcos adentro y ya no ves el camino. No ves nada, nomás pura hoja verde y el cielo negro arriba. Era un martes. Me acuerdo bien porque los lunes el patrón manda el fertilizante y ese día anduvimos acomodando costales. Me tocó abrir el agua a las 3:30 de la madrugada. Andaba yo por la orilla del canal, del lado sur de la siembra, checando que el agua no se brincara al terreno del vecino. Apagué la lámpara un rato para ahorrar pila. La luna alumbraba más o menos bien, una luz ceniza, fría. En eso estaba, recargado en la pala, esperando que se llenara el último surco de ese lado, cuando vi que las hojas de las milpas se movían. Pero no era el viento. El viento mueve todo parejo, como una ola. Esto era un movimiento en un solo punto, como cuando un perro se mete a escarbar. Prendí la lámpara y apunté. A unos 30 metros, metido entre las cañas, estaba un chamaquito. Un niño, ¿qué te digo?, de unos 7 u 8 años. Traía una camisetita clara, como amarillenta o gris, y un pantaloncito oscuro. No le vi bien la cara porque estaba de espaldas, caminando despacito entre los surcos, alejándose hacia el centro de la parcela. Mi primer pensamiento fue de coraje, la verdad.
En los pueblos de por ahí hay chamacos que se salen de sus casas a hacer travesuras, o a veces las mismas familias los mandan a robarse unos elotes para hervir, aunque el maíz todavía estuviera tierno para eso. ¡Ey!, le grité. Vete para tu casa, muchacho, te vas a enlodar todo. No volteó. Siguió caminando, suavecito, sin hacer mucho ruido. Eso se me hizo raro, porque cuando uno camina por la milpa a oscuras, uno va quebrando hojas, pisando cañas secas, haciendo un ruidazo. El niño no. Se movía como si conociera el camino de memoria, esquivando las plantas. Di unos pasos hacia él, levantando la pala por si era algún animal grande que anduviera cerca y que yo no hubiera visto. «Que te salgas, te digo. Aquí hay víboras a esta hora». Cuando di el tercer paso, la luz de mi lámpara parpadeó. Ya ves que esas de pilas baratas a veces hacen falso contacto. Le di un golpe con la mano a la lámpara. Volvió a prender bien, pero el niño ya no estaba. Iluminé todo el surco hasta el fondo. Nada. Nomás el agua corriendo despacito sobre la tierra. Pensé, bueno, se asustó y se echó a correr por el otro lado. Me regresé a lo mío, cerré la compuerta y me fui a la casa a dormir lo que me quedaba de la noche. Ni le comenté a mi señora porque no tenía caso. Era una cosa de nada. 2 días después me tocó el turno a la misma hora, jueves en la madrugada. El frío estaba peor. Yo andaba tomando un café de termo que me traje de la casa, tratando de calentarme las manos. Fui a revisar la misma zona, el lado sur, porque ahí la tierra tiene un desnivel y a veces el agua se encharca y no corre bien. Estaba agachado quitando unas piedras del surco cuando escuché el ruido. El roce de la ropa contra las hojas del maíz. Me levanté de golpe y alumbré. Ahí estaba otra vez, en el mismo surco, a la misma distancia, el mismo niño, la misma ropa clara. Esta vez me dio un desconcierto muy feo en el estómago. A las 4 de la mañana, un jueves, ¿qué va a andar haciendo un muchachito solo en medio de una parcela húmeda y helada? A ver, chamaco, le dije, ya sin gritar tan fuerte, caminando rápido hacia él. Ya estuvo bueno. ¿De quién eres hijo? Te voy a llevar con tus papás. El niño caminó más rápido, metiéndose más profundo en el maizal. Yo me fui detrás de él. Entré a los surcos. Las hojas de las milpas me golpeaban la cara, me mojaban la ropa con el sereno. La tierra estaba suelta en esa parte, porque todavía no llegaba el agua, pero igual costaba trabajo avanzar. Yo no le quitaba la luz de encima, pero por más rápido que yo caminaba, él siempre me llevaba la misma ventaja. 30 metros. Era como si mis pasos fueran pesados y los de él no. «Párate ahí», le ordené, ya medio sofocado por el esfuerzo. Llegamos a un claro donde el tractor había dejado una franja sin sembrar. Pensé, aquí lo agarro, no tiene dónde esconderse. El niño salió al claro. Yo salí unos segundos después, apartando las últimas milpas. No había nadie. El claro estaba vacío. Iluminé para todos lados. Era un espacio de unos 10 metros cuadrados. Pura tierra pelona. No había zanjas, no había árboles, no había dónde meterse. Para cruzar al otro lado del maizal hubiera tenido que verlo correr frente a mí. Me quedé ahí parado, con la respiración a tope, escuchando nomás los grillos y el agua a lo lejos. Me dio un escalofrío que me subió desde las botas hasta la nuca. No me quise quedar a averiguar más. Me salí de la parcela, caminé por la orilla hasta la camioneta y me encerré un rato hasta que empezó a aclarar el cielo. Ese día trabajé con una pesadez en el cuerpo bien extraña, como si no hubiera dormido en una semana. El sábado bajé al pueblo a comprar unas cosas. Fui a la tienda de abarrotes de un señor que le dicen Don Toño, ahí cerca de la plaza pequeña. Es una tienda de esas que todavía tienen mostrador de madera y costales de frijol a la vista. Afuera siempre hay 2 o 3 señores mayores tomando refresco y platicando. Yo compré unas galletas y un agua mineral, me senté en un banquito ahí afuera a descansar un rato antes de regresarme. Estaban hablando de las lluvias, de cómo el fertilizante estaba carísimo, cosas de rutina. No sé por qué, a lo mejor por traerlo atorado en la garganta, solté el comentario. Oigan, les dije haciéndome el desentendido. ¿De pura casualidad saben si por el lado de las parcelas de la Rinconada vive una familia que tenga un chamaquito medio travieso? Uno que se salga de madrugada. Los 3 señores se quedaron callados. Don Toño, que andaba acomodando unas cajas vacías, se asomó por la puerta. ¿En la parcela del Zamorano?
Me preguntó uno de los viejos, un señor de sombrero de palma ya muy gastado. Sí, en esa mera. Es que ya van 2 noches que veo a un muchachito caminando entre la milpa cuando ando regando. Se me hace que alguien lo descuida o no sé. A esa hora hace un frío tremendo. El señor del sombrero le dio un trago a su refresco, despacio, mirándome con una cara que no me gustó nada. No era burla, no era sorpresa, era una mirada como de lástima. Nadie vive por ahí cerca, muchacho, dijo el señor, bajando un poco la voz. Las casas más cercanas están a 2 kilómetros, pasando el Canal Grande. Y ningún niño de por ahí se va a ir a caminar a las 3 de la mañana al lodo. Pues yo lo vi, dije, sintiendo que me ponía a la defensiva. Lo vi clarito con mi lámpara. Trae ropa clara. Lo seguí y se me perdió entre las plantas. Don Toño salió de la tienda, se limpió las manos en su mandil y se apoyó en el marco de la puerta. Eso que viste no es de ahorita, dijo don Toño. Esa parcela tiene historia. Yo la conozco desde que tu patrón ni siquiera era dueño, desde antes que pusieran el sistema de riego nuevo. Hablamos de hace unos 30 años, más o menos. Me acomodé en el banquito. Ya no me estaba gustando para dónde iba la plática. Yo soy hombre de trabajo. No me ando con cuentos de espantos ni aparecidos. Siempre le encuentro explicación a todo. Pero el tono de los señores era muy serio, muy de plática normal de mediodía, sin querer asustar a nadie. Antes esa tierra la trabajaba una familia de apellido Macías, siguió contando don Toño. Eran muchos hermanos. Uno de ellos, el más chico, tendría unos 8 años. Una tarde de noviembre, ya cuando la milpa estaba seca, lista para la pizca, el niño se metió a jugar. La mamá andaba preparando la comida. El papá andaba en el tractor. Nadie lo vio meterse. Se hizo de noche. Empezaron a buscarlo. El señor del sombrero asintió con la cabeza, recordando. Todo el pueblo fue con antorchas y linternas, dijo el viejo. Nos metimos surco por surco, gritándole, buscando en las zanjas, en los canales. Pasamos 3 días peinando cada centímetro de esa tierra. Hasta trajeron unos perros de un rancho vecino. ¿Y qué pasó?, pregunté sintiendo la boca seca. Nada, no pasó nada porque nunca lo encontraron. Se lo tragó la tierra. Unos decían que a lo mejor se cayó al Canal Grande y se lo llevó el agua, pero en esas fechas el canal estaba bajito, casi seco. Otros decían que alguien se lo robó, que se lo llevaron para el norte. La familia vendió a los pocos años. No aguantaron la tristeza de asomarse a la ventana y ver la milpa donde perdieron a su muchacho. Es el niño de los Macías, murmuró otro de los señores, el que no había hablado. Muchos de los que trabajan esa tierra lo ven. Nomás se pasea. Dicen que anda buscando la salida. Yo me paré, me sacudí el pantalón y les dije que seguro era algún malviviente o un chiquillo robando elotes, que la gente inventa muchas cosas. Me despedí, agarré mi camioneta y me fui. Traté de convencerme todo el camino de que los viejos nomás querían asustarme por ser el trabajador nuevo en esa zona, que era una coincidencia, que el cansancio me estaba haciendo ver sombras. No me tocó regar de madrugada hasta la semana siguiente. Un miércoles. Para entonces, había llovido 3 días seguidos. La tierra estaba hecha un chiquero. El lodo era una plasta que te chupaba las botas. Tenía que ir a abrir la compuerta principal que alimenta los canales secundarios. Estaba lloviznando. Una brisa finita, pero constante. Me puse mi impermeable amarillo de plástico, mis botas de hule largas, y agarré la pala pesada. Eran las 2:30 de la mañana. Llegué al canal, hice lo que tenía que hacer. El agua empezó a bajar con fuerza, metiendo un ruido fuerte, un sonido de agua pesada revolviéndose con lodo y piedras. Estaba acomodando unas ramas para desviar un chorro que se estaba yendo chueco, cuando, por el rabillo del ojo, vi el movimiento. Levanté la cara despacio. Ahí estaba, a 10 metros de mí, mucho más cerca que las otras veces. Esta vez no estaba entre la milpa. Estaba parado justo en el borde del canal de riego. El agua pasaba por debajo de sus pies. Mi lámpara le daba directo en la ropa. Era una camisetita de algodón que alguna vez fue blanca, ahora manchada de un color café viejo. El pantaloncito estaba roto de las rodillas. Estaba de perfil. Tenía la cabeza agachada, mirando la corriente de agua negra que bajaba por la zanja. El corazón me empezó a golpear el pecho tan fuerte que sentía que me iba a ahogar. Quise hablar. Quise decir alguna grosería para darme valor, pero la lengua se me pegó al paladar.
No pude mover un solo músculo. El niño levantó un pie despacito, como queriendo cruzar el canal. Lo vi clarito con la luz de mi lámpara. Vi el zapato viejo que traía, lleno de lodo seco. Bajó el pie y dio un paso, luego otro. Caminó por el borde del canal, alejándose de mí, con ese mismo paso suave, sin hacer ruido, ni un solo sonido sobre el lodo empapado. La razón me decía que corriera a la camioneta y me largara de ahí, pero los pies no me daban para atrás. Algo en mí, una terquedad estúpida de no querer creer, me hizo dar un paso hacia donde él iba. Empecé a seguirlo por la misma orilla del canal, guardando mi distancia. Él caminaba, la lluvia le caía encima, pero su ropa no se veía mojada, se veía opaca, como cuando ves algo a través de un vidrio sucio. Caminamos unos 40 metros por la orilla. Yo iba tropezando, resbalándome con el lodo profundo, haciendo un ruido tremendo con las botas de hule, jadeando. Él iba derecho, tranquilo, hacia la zona donde la milpa estaba más espesa. De repente llegó a donde se cruzan dos canales, volteó la cara un poquito hacia la milpa, se metió entre las hojas de maíz y ya no salió. Llegué corriendo a ese punto. Me paré exactamente donde él se había desviado. Apunté la lámpara hacia los surcos. La lluvia seguía cayendo fina, haciendo un ruido constante sobre el plástico de mi impermeable. La milpa estaba apretada, oscura. No había nada. Ningún ruido de alguien abriéndose paso. Entonces bajé la luz de la lámpara al suelo. Esa noche había llovido horas. La tierra de esa orilla era lodo puro, blando, liso como mantequilla. Mis propias huellas de las botas estaban marcadas detrás de mí, hundidas hasta 10 centímetros en el fango, llenas de agua oscura acumulándose en el hueco. Huellas pesadas, hondas. Apunté la luz adelante de mí al trayecto por donde el niño acababa de caminar, todo el borde del canal. El lodo estaba intacto, liso, perfecto, como si lo hubieran aplanado con una cuchara. No había una sola huella, ni un raspón, ni una marca en toda la orilla por donde vi a ese muchachito caminar los últimos 40 metros. Nada. El suelo húmedo reflejaba la luz de mi lámpara, completamente liso hasta el punto donde se metió a las milpas. Me quedé mirando el piso por no sé cuánto tiempo. La pala se me resbaló de las manos y cayó al lodo haciendo un chasquido pesado. Sentí que se me bajó la presión. Un frío me subió por la espalda que no era por la lluvia. Me dolían las manos de lo apretadas que tenía las uñas contra las palmas. Me di media vuelta, dejé la pala ahí botada y caminé rápido, sin correr para no resbalarme y caer al canal. Me subí a la camioneta, arranqué y me fui de la parcela. No apagué el agua. No me importó si se inundaba el terreno del vecino. Le dije al patrón al día siguiente que me cambiara el turno, que no podía trabajar de madrugada porque me estaba haciendo mal el frío. Él se enojó. Me dijo que el riego se tiene que hacer cuando toca el agua y punto. Le dije que entonces le buscara a otro, porque yo no iba a regresar de noche a esa zona. Terminó aceptando a regañadientes. Me dejó de día para aplicar fertilizante y checar mangueras.